Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito eres, Padre mío, Dios mío, que santo, Señor. Obra con poder en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Hay poder, inmenso poder en tu nombre, Señor. Glorifícate de una manera especial, mi Rey, porque tú eres bueno, grande y maravillosas son tus obras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú conoces las necesidades que hemos puesto en tu presencia, Señor. Que seas tú orando, Señor Jesús, en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Bueno, vamos a colectar. Vamos a pedirle a la hermana Rosa que nos colecte la ofrenda. Y la hermana que nos hace la alabanza. Apenas hay una sola rosa. Rosa Fuentes. La que de Mulana no se llama Rosa. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Vamos a cantar esa canción, es una alabanza que dice, quiero llegar. Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren Que mi vida por siempre se olvida en el fondo del mar. pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. a veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida las fuerzas del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y sienta en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Yo soy de ti. Amén, amén. No me dejes caer. Aleluya. Sí, Señor. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos una alabanza? Gloria a Jesús. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Invitamos acá a la sierva escogida hoy por el Señor,
Y vamos a hablar, a pedirle al Señor que nos hable, ¿verdad? Hoy necesitamos escuchar un consejo de su parte, de pronto un consuelo, Él conoce nuestro corazón y Él sabe cómo estamos y conoce la situación, entonces que Él nos hable conforme a la necesidad que tenemos. Amén. Vamos a orar. El hermano Miguel nos dirige esta noche. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Tu palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, mi Rey. Discierne nuestro pensamiento y sabe qué intención tenemos en el corazón. De una manera especial te pedimos por esta sierva que has escogido en esta mañana para llevar este glorioso mensaje, Señor. Que esta palabra penetre hasta el amor profundo de nuestro ser. Si es necesario que nos redarguya, pero que tu palabra haga lo que tenga que hacer. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendiga, hermanos. Bueno, vamos a leer en Hebreos. Hebreos capítulo 3. Acordado de los presos y de la obra hospitalaria, de la hospitalidad, porque sin saberlo mucho. Hebreos 3, versículo 7. Del 7 al 13, si quieren ustedes, yo voy a leer y ustedes confirman ahí en la Biblia. Dice Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, el Señor es grande y maravilloso. Él es el que hace todas las cosas. Aquí dice la palabra del Señor, habla acerca del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando se quejaban porque tenían hambre, se quejaban porque tenían sed. Aquí dice en su palabra que dice, mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ellos fueron un pueblo muy incrédulo, a pesar de que veían, o sea, yo creo que uno en estos tiempos ve que Dios abre el mar en dos, ya con eso es suficiente para uno, mejor dicho, tener como esa confianza en Dios y creer de que Él ya de ahí para adelante va a orar y a estar con nosotros. Amén. Pero no, ese pueblo era terrible, ese pueblo no quería creer. Entonces el Señor en esta mañana nos habla acerca de eso, que nosotros le creamos a Dios. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, creámosle que Él está ahí escuchando. A veces nosotros, mire que lo que pasa, a mí en una ocasión me pasó y bueno, me tocó después pedirle perdón a Dios. Y la verdad, bueno, yo tenía apenas 7 años en el Evangelio y todavía como que no comprendía las situaciones que le llegan a un cristiano. Ya con 7 años, ya va a tener 12 años en marzo que mi mamá falleció. Yo era muy pegada con mi mamá, yo soy la última, y éramos muy unidas, o sea,
dormíamos juntas, mi papá no estaba. Mejor dicho, para todos lados, para la iglesia juntas, para los ayunos, para los cultivos, para todos, o sea, éramos muy pegados. Cuando mi mamá falleció, yo no estaba aquí en Valledupar, estaba en la ciudad de Bogotá. Y yo allá le pedí al Señor, yo tenía apenas un año de vida. Yo le decía al Señor, yo recuerdo que todas las mañanas me arrodillaba, sacaba como ese momento especial para eso. Como a las 9 me arrodillaba y le empezaba a pedir por mi mamá. Decía, Señor, yo quiero que cuando yo empiece a trabajar, en ese tiempo estaban apenas saliendo los celulares. Yo decía, yo quiero comprar 2 celulares, uno para mi mamá y otro para mí. Y un plan. Quiero hablar con ella todos los días. Por la mañana, por la tarde. O sea, me hacía mucha falta. Y yo le pedí eso al Señor y uno a veces piensa que lo que uno le pide a Dios, Dios se lo va a conceder porque uno se lo está pidiendo. Así le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o sea, pensaba que si ellos tenían hambre y Dios no les había provisto la comida era porque Dios no estaba con ellos. Entonces ellos empezaban como a quejarse, ay, pero mira, pero la comida, pero tenemos hambre, siempre lo mismo, el maná, y no hay carne, no hay nada. Entonces Dios como, bueno, ahí está la carne, y les mandaba carne hasta que se vomitaban. Entonces, a veces no es como nosotros se lo pedimos a Dios. Lo que decía la hermana Carita tiene toda la razón. Nosotros, para estar en esta situación, tenemos que estar en oración. Amén. Para cuando nos lleguen esas situaciones, nosotros no tengamos duda de que Dios es el que está obrando. Porque a veces cuando nosotros no estamos en oración, a veces empieza el enemigo. Sí, viste, eso te pasó por esto, eso te pasó por esto. Pero entonces, hermano, nosotros no debemos darle lugar al enemigo. Como dice aquí el versículo, te dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre nos está engañando, tratando de decirnos, mira, a ti te pasó esto porque tú no hiciste esto. O sea, él siempre está señalándonos, siempre, siempre. Nosotros no debemos de hacer eso. Por eso es la importancia de la oración. Lo que sea, hermana, no es, o sea, la oración no es la que tiene poder. El que tiene poder es el dueño de la oración, con el que nos estamos comunicando por medio de la oración. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Cuando mi mamá falleció, yo no lo aceptaba. Yo empecé a reclamar al Señor de una manera que yo creo que me hace recordar mucho el pueblo de Israel eso, porque yo creo que el Señor se enojó tanto conmigo de ver, yo siempre, o sea, y yo me acostaba en las noches y yo me levantaba llorando con los lagrimones y le decía a mi esposo, él se levanta y me decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Yo, ay no, imagínate que soñé que mi mamá se había muerto. Y me decía, es que tu mamá se murió. Ay, eso para qué. O sea, yo pensaba que era solo el sueño, cuando ya me despertaba la realidad y él me decía que sí, que ya, Dios mío, eso era peor. Y yo le reclamaba mucho al Señor, Señor, porque Señor, si yo te oraba todos los días por ella, yo te pedía esto, te pedía lo otro. Pero entonces no es lo que nosotros le pidamos a Dios, sino qué Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Amén, amén. Gloria al Yo Señor. aprendí, hermano, después de esa situación, porque el Señor usó a una recién entregada. Miren lo que hace Dios. Uno a veces dice, ay, ese hermano que es, que el Señor lo usa, que esto que lleva 20, 30 años en el Evangelio. Ese hermano sí, hermano, Dios puede usar hasta un inconverso. Amén. Pues una hermana que estaba recién entregada, ella tenía apenas mordita y ella se iba para la casa a hablarme de que habláramos del Señor, a compartir las cosas del Señor. Y en una de esas yo empecé a hablarle a ella, a quejarme de que Dios me quiere mi mamá, Dios esto, Dios, bueno, eso. Y en ese momento Dios la tomó a ella. Yo no entendí. Bueno, ya después entendí que sí, Dios hace todas esas cosas. Pero yo ese día quedé así como, ¿qué pasó aquí? Hermano, el Señor tomó a esa muchacha, y esa muchacha era una señora. Empezó a decirme una cantidad de cosas, Dios por medio de ello, y decía, ¿cómo así? Ella no conoce nada. O sea, ¿tú qué sabes si Dios, o
se llevó a tu mamá por algo, tú no sabes, tu mamá qué estaba pasando, tú no sabes esto, y empezó no, no te quejes contra Dios, y yo, ve, ella por qué me está diciendo eso si ella no me conoce, no conoce a mi mamá, nada. Hermano, y después al tiempo, escuché, sí, mi mamá estaba sufriendo como en Valledupar. Desde que yo me había ido para Bogotá, ella me contaban que ella lloraba mucho, que lloraba, que ella sufría por muchas situaciones, no solamente porque yo no estaba al lado, sino por muchas cosas. Y ella era una mujer muy consagrada, pues, consagrada. Entonces, esa señora, Dios me decía por medio de esa señora, me decía, ella donde está mejor que cuando estaba aquí en la tierra, aquí sufría mucho, ahorita ya está descansando, está durmiendo, déjala porque eres tan egoísta, me decía, porque eres tan egoísta, solo piensas en ti, piensa en ella está mejor ahorita donde está. Y yo me quedé y dije, Dios mío, Dios es maravilloso. Yo le decía, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Yo quería tener a mi mamá aquí, así ella estuviera sufriendo, así ella estuviera con quien esto sea un egoísta. Pero no, Dios la quería tener allá durmiendo, descansando. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no aceptamos las cosas porque queremos es que Dios haga lo que nosotros queremos, pero Dios es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. Por eso, hermano, siempre. Y de ahí para acá yo aprendí a decirle, Señor, haz tu voluntad. A veces quiero algo, Señor. Si es tu voluntad, dámelo. Si no, no te preocupes. Yo voy a entender. Señor, me está pasando esto. Yo sé que si tú lo estás haciendo es por algo. Y así, hermano, he aprendido eso. Gracias a Dios. La gloria sea para Dios. Amén. Dios ha hecho. Por eso, cuando dice aquí, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, imagínense. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué el Señor expresaría eso? O sea, se disgustó con ese pueblo porque el pueblo 40 años viendo las obras de Dios y siempre quejándose, siempre, Señor esto, Señor lo otro, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pero no, hermano, nosotros debemos aprender a confiar más en Dios. Las situaciones que nos vengan, sea cual sea económica, sea familiar, sea por un dolor, así, una pérdida. Hermano, aprendamos a aceptar las cosas. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios, o sea, si nosotros estamos en el Señor, debemos de aceptar las cosas que vienen de parte de Dios. Amén. Amén. Por eso, hermano, no nos descuidemos, siempre estemos ahí constantes en la oración, en la búsqueda de Dios. Ayunar es importante, hermano. Amén. Mire, ayunar no es para que la iglesia crezca, no, ayunar es para nosotros mismos. Para en esos momentos de dificultad, esos momentos de flaqueza, tener como esa fortaleza, hermanos, de parte de Dios. Ayunar, orar, ir a la iglesia, todo eso es alimento para nuestra vida espiritual. Ese es el alimento que nosotros tenemos para el espíritu. Las horas de oración, las que puedan ir. Hermanos, les recomiendo, son de grande bendición. Seguir viniendo a los matutinos, hermanos, los cultos de barrio, servirle al Señor, hermano, todo eso es importante para nuestra vida espiritual. Amén. Y haciendo todas esas cosas, hermanas, yo creo que cuando nos llega una situación difícil a nuestra vida, nosotros vamos a entender y a comprender que Dios lo está haciendo por algo. Aleluya. No mirar que eso me vino porque me está castigando Dios por esto, por lo otro. No, Dios sabe por qué lo está haciendo. No lo tomemos como el enemigo nos quiere que nosotros lo tomemos, sino tomémoslo de parte de Dios. Y pidámosle a Dios que Él, ¿sabe que si le podemos pedir al Señor? Fortaleza, Señor, fortalécenos. Fortalécenos que esto que me está pasando, tú me ayudes a soportarlo, tú me ayudes a poder pasar esta prueba, esta dificultad, esta situación, que yo la pueda pasar en victoria. Eso sí es lo que le debemos pedir. Aleluya. Entonces, bueno. Hermana, disculpe, analizando la palabra, dice, me tentaron vuestros padres. Amén. ¿Quién hablaba ahí?
hablaba, aquí está hablando Pablo, pero entonces está repitiendo. Esta es una cita que estaba en el Antiguo Testamento donde Dios lo dijo, pero él lo está repitiendo. Ah, es Pablo el que habla ahí. Ajá. Ah, ok. A los hebreos le está diciendo, Pablo a los hebreos le está diciendo, o sea, les está recordando esa cita, porque es que la Biblia no se está escribiendo desde que el Señor vino, sino desde antes. Los profetas, todos han escrito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Pablo les está diciendo el versículo donde el Señor le está diciendo y le está haciendo una reflexión acerca de ese versículo. Sí, porque yo decía, bueno, pero si es Dios, Dios es el papá de todos nosotros, ¿quién lo va a tentar a él? ¿Cuál es el padre de Dios? O sea, yo estaba a tener la inquietud y tuve que preguntar. Pero sí, hermano, ahí la palabra de Dios dice, cuando me tentaron vuestros padres, está hablando de Dios. ¿Quién es el papá de Dios? Bueno, él está hablando permíteme, cuando le manita, tentaron. que le colabore. Lo que el hermano quiere entender es que vuestros padres, o sea, que a lo que le está hablando Pablo, son los padres de ellos, o sea, los primeros, ellos ya murieron. Y ellos tentaron a Dios, entonces ellos estaban ahora vivos y querían seguir en la misma. Entonces, vuestros padres me tentaron, ahora vosotros van en la misma. Los padres de ellos, de los que murieron. ¿Sí entendió, hermano? Le Ya explicamos. entendí, ya, porque si está hablando Dios... No, ahí no está hablando del padre. ¿Quién es el padre de Dios? Tengo que preguntar, porque eso es que venimos para aprender. No, y eso está bien, hermanos. Eso que hizo él me parece bien. Y si alguno de ustedes en algún momento tiene una inquietud, aún nosotros, siendo ya con muchos años en el Evangelio, tenemos inquietudes acerca de la Biblia. Y si ustedes tienen alguna inquietud en cualquier momento que alguien esté predicando y terminó la predica, está bien lo que dice. Para no quedar con la duda, hermano, porque eso No tragar en tema. Exacto. Gloria al Señor. Cuando escuchaba a los pastores, así fuera el pastor que fuera, y estaba explicando algo, eso sí, pero yo buscaba. Pero ya también pregunté porque Y me aseguraba en que fuera. Efesios 6 dice, por los demás hermanos míos, alguien me dijo, no, es Cristo que nos está hablando. Por los demás hermanos míos, fortalecemos, sí. Entonces después me pregunté a un hermano también y me dijo, no, es una carta de Pablo que habla por los demás hermanos míos. Porque a mí me hizo ver un hermano que era Cristo que nos estaba hablando en ese momento. No. Por los demás hermanos míos fortalecieron en el Señor. Y yo digo, Es Pablo. Es yo pregunto porque alguien tiene que preguntar. como el hermano decirle a nosotros, por los demás hermanos, por los demás, o sea, nosotros hermanos nos preocupamos por los demás hermanos. Amén. Pero había otras versiones, porque uno me había dicho, es Cristo que nos habla. Porque para ellos Jesucristo, para Jesucristo es hermano. Para que a los que se la mandaban Así se me explicó fortalecieran, uno. amaran como creyentes. Amén. Gloria al Señor. Sí, la mayoría de todos estos libros, tesalonicenses, colosenses, filipenses, entonces eran cartas que ellos escribían para... A veces uno se queda, por lo menos cuando el Señor dice en una parte que el que tiene se le dará más y el que no tiene lo que tiene se le será quitado. Yo decía, pero bueno, ¿por qué eso no va a ser eso? Si yo tengo un poquito y me va a quitar un mío pedazo, ¿por qué? Entonces estaba con esa confusión. Le pregunté a un pastor y el pastor me dice que eso se trataba de los talentos. Cuando le dieron el talento, que era la palabra de Dios, la guardó, no la utilizó y no produjo El más. que busca encuentra y el que no, pues queda sin nada. Se le quita ese y se le da al que más. Al que más tenga talento para que lo siga extendiendo. Yo no entendía eso. Al que lo siga poniendo en práctica le dan más. Por eso es importante, hermanos, cuando sintamos que tenemos un don de parte de Dios, pongámoslo en práctica. Mire, hermana, ¿En dónde van a evangelizar? algo que le digo, el Señor le decía siempre a ellos cuando decían, acuérdense que el Dios de vuestros padres, es lo mismo, el Dios de vuestros padres, o sea, que ellos murieron, decía, el Dios de vuestros padres hacía milagros y ustedes, ¿por qué se han olvidado de eso? Amén. Está hablando que ellos murieron. Así es. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Qué bonito que participaron todos. Amén. Cada día aprendemos más del Señor. Amén. Yo no me iba a ir con esa duda, yo tengo que preguntarme. Aleluya, gloria al Nos ha Señor. hablado una vez más. Amén, Amén, amén. ¿verdad? Amén, amén. El Señor nos ha hablado. De verdad que es una situación que a mí me pasó una situación semejante cuando murió mi papá. Y yo estaba recién enterada, tenía como 5 meses. Y yo decía también de que por qué, y yo me metí en oración y yo pensaba que porque yo le oraba y tenía eso. De pronto
yo pensaba que porque yo tenía esa fe, ya mi papá se iba a salvar, o sea, no iba a morir. Entonces cuando eso pasó para mí, yo me deprimí porque yo decía, ¿por qué, Señor? Pero más que todo era como la fuerza que yo tenía para que mi papá no se muriera. Pero mi papá estaba tan complicado que él sufría y sufríamos nosotros, y era algo horrible porque él se complicaba.